Sí, bueno, chicas, la voy a presentar yo. Ella es Paz Morales, es bailarina, es fotógrafa y también es naturópata. Bueno, experta en nutrición. Experta en nutrición. Sí. Va a hablar, también ella tuvo un proceso de, tuvo cáncer. Entonces va a hablar, lo vamos a hacer, she's going to speak in Spanish. Okay? I can try a little in English, Yes. okay? But if you don't understand, very good my English. you can ask, okay? Y entonces va a hablar sobre, su proceso de cáncer y cómo el baile, la fotografía, la nutrición y muchas más cosas ayudaron en el proceso de curación y en otros aspectos de su vida. ¿Vale? Gracias, bonitas. Bueno, hola, ¿qué tal? Voy a intentar hablar despacio, ¿vale? But if you don't understand anything, you can ask in English, and maybe I understand, and maybe I can answer, okay? Bueno, para entender de dónde surge todo el proceso, como ha dicho Elena, tengo que explicar el momento en el que yo estaba, ¿no? Porque todo lo que vengo a contaros parte de un momento de mi vida y de grandes cambios muy repentinos. Yo estaba casada, ¿entendéis? ¿Vale? ¿Vale? Estaba casada, vivía en medio del campo, en una casita. Tenía una vida muy ajetreada, busy life, ¿vale? Y todas las mañanas iba a la universidad a estudiar un grado superior en danza, para ser profesora de danza. Todas las tardes estaba yo como profesora, o bien de fotografía, o bien de danza, ¿vale? Y todos los fines de semana bailaba en una compañía profesional. So, busy life, ¿vale? No veía mucho a mi marido, ¿no? Pero además de ese estrés, en ese momento yo no comía muy bien. Yo soy vegetariana desde hace muchos años, pero ser vegetariano no necesariamente significa comer bien, ¿verdad? Y en ese momento yo comía bastante mal, muy mal. Muchas harinas refinadas, dulces, sweets, por mucha ansiedad, ¿no? Por el estrés. Además, en un momento dado, mi marido se va de casa. No explanation de ningún tipo, sino adiós. No puedo con esta situación, me voy. Entonces, para mí fue un gran shock, ¿no? Fue como, porque esta idea romántica del amor, ¿no? ¿Crees que el matrimonio va a ser para siempre? Pero no. Entonces, fue un gran shock. Estuve mucho tiempo preguntándome por qué. Yo quería entender. Pero cuando ocurre esto, no tienes que entender, tienes que aceptar. ¿Se entiende? ¿Sí? Entonces, después de 6 meses, encuentran un bulto en mi pecho. ¿Vale? Cáncer de pecho. Entonces ya es como, todo me tiene que pasar junto, ¿por qué a mí? ¿No? Esta sensación al principio, ¿no? Pero, como 2 semanas después de que me diera la noticia, pensé, ok, esto, en este momento de mi vida, probablemente tenga alguna razón para que yo aprenda algo, ¿no? O sea, no me pasa en cualquier momento, me pasa 6 meses después de un golpe emocional fuerte. Entonces hay algo que tengo que aprender. Así que vamos a aprender. Entonces, bueno, pues, como yo decía, era profesora de danza y de fotografía, pero siempre me ha gustado mucho aprender y estudiar. Entonces empiezo a estudiar. Empiezo a estudiar la relación de las emociones positivas con los procesos de las enfermedades. Y hay un periodista norteamericano
que seguro que conocéis, que es Norman Cousins, ¿sí? Él habla de cómo él ayudó a curarse, ¿no? Con vitamina C y risoterapia, de una espondilitis anquilosante que a él le decían que no tenía cura. Porque él pensó, si las emociones negativas están relacionadas con estar un sistema inmunológico más debilitado, las emociones positivas, ¿no? Pues fortalecerán mi sistema inmunológico. Entonces yo dije, ok, pues yo voy a hacer mi proceso, es decir, tuve la cirugía, también tuve quimioterapia. Quería enseñaros alguna foto porque creo que puede estar bien que entendáis un poco cómo fue el proceso. Bueno, fotografías mías, yo bailando, de mi boda y luna de miel, más yo bailando. Entonces, bueno, estas son goodbye, hair. Esta es la despedida de mi pelo, porque sí, si crees que se va a ver mejor, perfecto. Estas fotografías son cuando me fui al mar a despedirme de mi pelo, ¿vale? Porque sabía que me iba a tener que rapar la cabeza por la quimioterapia. Y bueno, pues empecé a trabajar con esas emociones positivas, ¿no? Dije, bueno, pues tengo que pasar por este proceso, es un proceso con operación, quimioterapia, radioterapia, y después, como el cáncer de pecho es hormodependiente, tienes que tomar una medicación durante 5 años para regular las hormonas, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, pues yo dije, voy a empezar a practicar todo lo que yo sé que me puede ayudar paralelamente a todo este tratamiento. ¿Qué me puede ayudar? Reírme mucho. Me convertí en humorista, haciendo chistes todo el tiempo de mi cabeza, que era reflectante, ¿no? Porque no tenía pelo, o, no sé, chistes, humor negro, ¿entendéis humor negro? ¿Sí? Humor negro. Paneles de visualización, ¿no? Para, pues, salud y vida. Esto es un anuncio que encontré en una revista y hablaba de depilación láser, ¿vale? Y entonces decía, como por arte de magia, el vello desaparece. Yo lo cambié, salió nada, yo lo cambié por, como por arte de magia, el cáncer de mama desaparece, ¿no? Entonces, eran herramientas, ¿no? Además es una herramienta, es divertido, porque es componer con la imagen, ¿no? Yo soy fotógrafa, entonces uno de mis 2 lenguajes es el lenguaje visual. Con lo cual digo, bueno, pues voy a aprovechar, ¿no? Entonces empecé a hacerme paneles para ayudarme, ¿no? A visualizarme sana. Esa era una de las cosas que me gustaba. Hoy sí. Me veo muy bien. Siempre la energía sigue al pensamiento, es algo que yo creo, ¿no? Que si yo pienso que voy a estar bien, estoy ayudando a mi cuerpo a estar mejor, entonces voy a tener más posibilidades de salir bien, ¿no? En un proceso de este tipo. Siempre la actitud y el pensamiento está comprobado que en cualquier proceso las personas que tienen actitud positiva suelen tener más opciones, ¿no? De sobrevivir en los procesos difíciles. Entonces creo que es fácil, ¿no? Es una herramienta que tenemos que se nos olvida, entonces la actitud positiva nos puede ayudar mucho. Quería enseñar, bueno, aquí una de las cosas que yo hice, no me gusta la palabra paciente, ¿vale? Es verdad que hay que tener paciencia en un proceso de este tipo, pero no me gustaba el verme como alguien que no podía hacer cosas, verme como alguien que tenía, que me sentía demasiado vulnerable, o sea, yo quería seguir haciendo cosas, ¿no? Entonces una de las cosas que hice fue seguir bailando con la compañía, ¿no? Entonces, durante el proceso de quimioterapia, me compré una peluca, en inglés es... gracias. Y con la peluca empecé a bailar con la compañía, ¿vale? Y para mí eso fue algo muy positivo porque sentir que podía hacer lo mismo que mis compañeras, ¿no? Que podía ensayar, bailar, ir de gira, también me daba fortaleza. No solamente fortaleza física, sino también fortaleza emocional, ¿vale?
fue algo que me ayudó mucho, seguir bailando. Bueno, ahí estoy con la peluca. Aquí, esto es una cosa que me propuso mi jefa. Yo daba clases de danza del vientre en la Universidad Carlos III de Madrid, ¿vale? Y mi jefa me decía, Paz, ¿por qué no bailas con la cabeza rapada, ¿no? Porque es un momento muy especial de tu vida, es un momento muy bonito. Es difícil que se vuelva a repetir, ¿no? Que yo, que soy bailarina de danzas orientales, que solemos llevar el pelo largo, me vaya a rapar así porque me apetezca, es complicado. Entonces dije, pues sí, quizás es un buen momento para bailar de una forma distinta. Entonces, tengo que deciros que es probablemente la vez que más vulnerable me he sentido bailando. Porque es muy curioso, pero cuando sales a la calle y eres una mujer y llevas la cabeza rapada, yo he practicado nudismo en playas y nunca me he sentido tan desnuda como cuando he ido con la cabeza rapada por Madrid. Es una sensación tremenda, ¿no? Porque la mujer, precisamente, el pelo es como una señal de identidad de género, ¿no? Entonces, ese es uno de los problemas típicos del cáncer de mama, ¿no? De los cánceres ginecológicos, que siempre toda la feminidad de repente la sientes un poco en entredicho, te sientes muy vulnerable en ese aspecto, ¿no? Entonces, bueno, me gustó mucho, la verdad, hacerlo. Y ahora me alegro mucho porque las fotos que tengo son un bonito recuerdo, ¿no? De mí con la cabeza rapada. Como esta. Entonces, ¿qué es lo que...? Bueno, como os conté, yo tuve la operación, quimioterapia, radioterapia y tamoxifeno. Tuve mucha suerte porque gracias a yo decidir comer sano, tener una actitud muy positiva, seguir haciendo ejercicio y utilizar todas las herramientas, la creatividad, etcétera, que tenía a mi alcance para acompañar el proceso, nunca tuve ni mareos, ni náuseas, ni vómitos, ni ninguno de los efectos secundarios que la gente que recibe este tratamiento suele tener. Yo no tuve nada. Pero yo estaba muy convencida de que esto era algo para que yo aprendiera y que yo lo iba a pasar de la mejor manera. Entonces, bueno, fue así, ¿no? Efectivamente. Entonces, llega un momento en que, bueno, el cáncer ya no está porque han operado, ¿no? He recibido la quimioterapia y la radioterapia en la zona y estoy tomando un tratamiento hormonal, ¿vale? Pero, aún así, los marcadores tumorales, ¿entendéis? Marcadores tumorales estaban muy altos, muy altos. Y empiezan a salir quistes en los ovarios. Los quistes en los ovarios son consecuencia de la medicación. O sea, uno de los efectos secundarios del tamoxifeno, ¿entendéis? ¿Sí? Uno de los efectos secundarios del tamoxifeno es que genera quistes en los ovarios. Entonces yo voy al médico y me dicen, pues, tienes un gran quiste en el ovario izquierdo y te lo tenemos que quitar. ¿Vale? Yo digo, ¿qué? Si es importante, pues... Entonces me lo quitan por laparoscopia, es una operación más sencilla. Bueno, hay que tener cuidado porque las bailarinas no vemos cicatrices por fuera, pero por dentro se está curando y a veces somos un poco brutas y hay que tomárselo con calma. A los meses, como cerca de un año después, hoy otra vez tienes un quiste en el otro ovario, muy grande. Entonces yo digo, bueno, a ver, un momento, porque esto es un efecto secundario de una medicación que a mí me está haciendo mal, ¿no? Entonces yo decido. No me sentía a gusto con esta medicación desde el primer momento y digo, yo quiero probar algo nuevo. Le pregunto a mi médico, ¿puedo esperar 3 meses? Porque me quería operar, ¿vale? Directamente ya quería abrir y quitarme. Pero claro, aquí ya se habían llevado el medio ovario. Yo no sabía qué iba a pasar si también me abrían aquí y me quitaban otro quiste enorme, ¿no? Y yo no sabía si en un futuro iba a querer tener hijos. Entonces decido pedirle 3 meses. Le digo, ¿puedo esperar 3 meses? Me dice, sí. Digo, yo iba a seguir haciendo todo igual.
voy a seguir tomando la medicación, voy a seguir haciendo todo igual, solo voy a hacer una cosa diferente. Voy a probar un método que me ha surgido. Y él me dice, ok, puedes probar, pero en 3 meses vas a volver y te voy a operar. Y yo le dije, we'll see, ¿no? Lo veremos. Entonces, durante 3 meses, yo estuve practicando una herramienta que tiene que ver con mis 2 lenguajes. ¿Cuáles son mis 2 lenguajes? La fotografía, el visual, y la danza, el movimiento. Entonces, como esos eran mis lenguajes, y a mí me encanta el proceso creativo, empecé a practicar visualizaciones danzadas. Es decir, mientras yo visualizaba mi cuerpo por dentro, me movía. ¿Vale? ¿Cómo? ¿Cuál era la visualización? Hubo una en concreto para el quiste del ovario. Esta visualización fue, ¿entendéis? Aspirina efervescente. But the one that dissolves in water? Yeah, that one? Okay. So, esto me lo he inventado, ¿no? No. Capaz. Efervescente. Efervescente. Okay, efervescente. Okay, that's what I visualized. Yo visualizaba mi quiste del ovario como si fuera una aspirina efervescente. ¿Qué hace una aspirina efervescente en el agua interna? ¿No? Entonces, cada vez que yo bailaba, cada vez que estaba en clase enseñando a mis alumnas, yo con el movimiento, con los movimientos, ¿habéis visto una aspirina cuando cae en un vaso? ¿Qué movimientos hace? ¿No? Son movimientos de ochos, círculos, espirales. Esos movimientos hacía yo, ¿vale? Entonces, pues yo cada vez que estaba en mi clase de danza al vientre con mis alumnas, haciendo estos movimientos, imaginaba mi quiste cada vez más pequeño, más pequeño, más pequeño. A los 3 meses, vuelvo a la consulta. Y entonces, lo único que he hecho diferente, yo sigo tomando la medicación, sigo haciendo todo igual, lo único que he hecho diferente son estas visualizaciones danzadas. Entonces mi médico me dice, bueno, mira los análisis, tenías los marcadores en 180, 180 para marcadores tumorales es altísimo, es muchísimo. Te han bajado a la mitad y tenías el quiste así y se ha reducido en 1/3 de su tamaño. Y yo decía, Me decía, entonces, imagino que si antes no querías que te operara, ahora tampoco. Y yo decía, no quiero que me operes. Voy a seguir trabajando con mi herramienta, pero además, para mí, en mi caso particular, esta medicación me está haciendo daño. Entonces yo esta medicación la voy a dejar. Porque es una medicación simplemente preventiva y yo estoy bien, yo sé que yo estoy bien. Entonces él me dice, bueno, ok, es tu responsabilidad. Vamos a ver dentro de unos meses cómo estás. Yo sigo trabajando con las visualizaciones danzadas, ya no tomo la medicación, pero la siguiente revisión, mis marcadores todavía están más bajos y mi quiste todavía está más pequeño. Entonces él se queda así y ya me pregunta, ¿y qué estás haciendo? Porque claro, antes no había tenido interés, ¿no? Porque era como, esto habrá sido casualidad. Pero cuando ve que el resultado continúa en el tiempo, después de 2 o 3 analíticas, ya me pregunta, ¿qué estás haciendo? Y le cuento, ¿no? Yo estoy visualizando y bailando y comunicándome con el interior de mi cuerpo. Y me dice, ok, te propongo un trato. Para la próxima revisión, tus valores tienen que estar tan bajos como en una persona sana, ¿vale? Y tu quiste tiene que estar aún más pequeño. Y yo dije, ok. Y efectivamente así fue. O sea, los resultados están, los resultados médicos. Mis valores llegaron a 41. Una persona sana los tiene, creo que es entre 15 y 35, pero bueno, de 180 a 41 me parece que es un buen cambio, ¿no? O sea, yo estoy bastante contenta con ese resultado. Y luego el quiste se ha reducido tanto que ahora es una pequeña endometriosis, ¿vale? Y está completamente controlado. A día de hoy, mi última analítica, que me la hice hace 2 meses, es perfecta.
Si vosotros la veis, jamás pensaréis que es de una persona que ha tenido cáncer, ¿vale? Entonces yo pensé, qué bien que yo he utilizado todas las herramientas que el sistema médico ha puesto a mi alcance, porque yo he tenido la cirugía, he tenido quimioterapia y he tenido radioterapia. Y durante un tiempo tomé tamoxifeno, pero bueno, vi que no era para mí y acabé dejándolo porque hubo otra herramienta que me sirvió mejor, en mi caso. Pero hay otro montón de herramientas que tenemos a nuestro alcance y que podemos hacer que este proceso sea mucho más sencillo y que nos ayude. Entonces esas herramientas son, por un lado, la alimentación, por otro lado, el ejercicio físico, por otro lado, el tener una actitud positiva, reírnos lo suficiente, ¿no? Por otro lado, en mi caso, fue la visualización danzada, porque esos son mis lenguajes, ¿no? Entonces, yo a partir de ahí creo un sistema que se llama danza interior y es un método de danza terapia, pero en realidad no persigue solo hacer visualizaciones danzadas. Mi intención es sacar el poder creativo de cada persona, porque en mi caso es la fotografía y es la danza, porque yo soy fotógrafa y bailarina, pero a lo mejor ella le gusta pintar. Entonces ella a través de la pintura puede tener una herramienta creativa que le puede ayudar en un proceso. No sabemos qué cambios puede provocar en su cuerpo, pero desde luego es una herramienta que si esa es la herramienta con la que conecta la energía creativa, es muy potente y nos ayuda muchísimo a soltar. Entonces, ¿por qué no utilizamos ese poder que tenemos dentro para ayudarnos en los procesos? ¿Ok? Esto no significa que renunciemos a ninguna herramienta o a ningún protocolo médico. Simplemente significa que si yo tengo otras herramientas también, ¿por qué no las estoy utilizando? ¿Por qué no entiendo que como soy un ser integral y tengo muchos planos, ¿no? Tengo plano físico, mental, emocional, espiritual, energético, pues siempre será más eficaz un proceso de sanación si yo trabajo en todos esos planos que si me quedo solo en el plano físico, ¿verdad? Entonces, bueno, pues a partir de ahí empecé a trabajar con mujeres. A día de hoy, no sabemos si seguiré, pero a día de hoy he estado por lo menos 1 año y medio trabajando en el Hospital Severo Ochoa a través de la Asociación Española contra el Cáncer con mujeres con cáncer de pecho, pues hablándoles de estas herramientas que pueden usar ellas en casa y en su día a día y que les facilitan mucho, ¿no? A mí casi lo que más feliz me hace no es haber encontrado yo una herramienta que me ha ayudado a mí, sino que veo que hay otras mujeres que también les ayudan, ¿no? Y que me dicen, ¡jo, Paz! Es que me he hecho un panel muy bonito y me levanto todos los días, lo veo, sonrío más, paso más tiempo con la gente a la que quiero, estoy comiendo mejor, porque al final es una rueda. Y si tú entras, puedes entrar por donde quieras, pero si entras por cualquiera de sus resortes, es mucho más fácil entrar en un círculo de hábitos de salud, ¿no? Que me ayuden en cualquier proceso. Entonces, a mí lo que me enseñó esto, básicamente fue que los procesos difíciles, las enfermedades, tienen mucho que enseñarnos. Mucho sobre nosotros mismos, ¿no? Sobre nuestra relación con los demás. Otra cosa que me ocurrió es que muchas personas que estaban en mi vida y que yo consideraba muy importantes, de repente salieron de mi vida. Y personas que yo no les daba tanta importancia, de repente resultaron personas muy cercanas a mí, ¿no? O sea, cuando tienes un proceso difícil y un proceso de cáncer que además la palabra cáncer, aquí en España por lo menos, te pone frente a frente con la muerte, ¿no? O sea, te plantea esa posibilidad, entonces te hace un poco reflexionar, te recoloca tu escala de valores y es como oye, es como un aviso, ¿no? Oye, estás dándole importancia a lo que realmente es importante. Entonces, bueno, pues básicamente es un poquito eso, fue el proceso que yo viví. Eso fue lo que descubrí sobre mí, que sí que tenía poder de alguna forma para provocar cambios en mi cuerpo. Creo que todo el mundo los tiene, sea a través de pensamiento positivo, de visualizaciones, ejercicio físico, nutrición, es decir, tenemos muchas herramientas. La cosa es ser consciente de todas esas herramientas y utilizarlas, ¿no? Ese es un poquito el mensaje.
Y bueno, no sé si he acabado muy rápido de contaros todo esto, pero sí que me gustaría que pudierais participar y que me preguntarais cosas. Porque, bueno, al final que, no sé, si tenéis algo que os inquieta, algo que os parece más interesante, algo que... A mí me ha venido la idea de no existen enfermedades, existen enfermos, ¿no? Entonces, it depends on you feel the things or you assume the disease. So the disease impacts differently in each person and it depends on the attitude that you take on that. Completamente de acuerdo. My conclusion. Sí, sí que parece ser, empieza a haber estudios que demuestran que las personas que tienen una actitud positiva, el sistema inmunológico, ya hay demasiadas evidencias, ¿no?, de que el sistema inmunológico con los pensamientos positivos, con la risa y con la actitud positiva se refuerza. Y cada vez es más la tendencia a pensar, ¿no?, que, como decía Hipócrates, ¿no?, quien realmente cura es el cuerpo cuando tiene las herramientas y cuando tiene la oportunidad, ¿no? A no ser que estemos ya en un proceso muy debilitado, pero realmente el cuerpo, si tenemos un sistema inmunológico maravilloso y lo que tenemos que hacer es tenerlo fuerte, ¿vale? Pues imaginaros, es que una quimioterapia... A ver, si vosotras me veis a mí, cuando yo estaba en mi proceso de quimioterapia, aparte de por la foto, por la cabeza rapadita, ¿vale?, que solía llevar pañuelo porque no me gustaba llevar peluca en la calle, nada más que la llevaba para bailar. Nunca, si no es por el pelo, nunca hubierais sabido que yo estaba en un proceso de quimioterapia. ¿Por qué? Porque yo me sentía bien, yo me sentía fuerte, yo sonreía todo el rato, yo hacía bromas del tema, seguía haciendo ejercicio físico, comía sano, ¿vale? Entonces todo eso hacía que yo no me colocara en esa posición de paciente, ay, pobre de mí, ¿no? No sé si se entiende esto, vale. Sin embargo, los análisis de sangre, el sistema inmunológico estaba muy bajo, ¿no? Era como, madre mía, porque en verdad la quimioterapia es muy agresiva para el cuerpo, ¿no? Porque tiene que matar las células cancerígenas, entonces es muy agresiva. Entonces, para contrarrestar ese efecto en las demás células del cuerpo, las que están sanas, tienes que utilizar todas las herramientas que tengas, ¿vale? Entonces, también eso tiene una parte muy bonita, y es, en mis procesos de enfermedad, yo no dejo toda la responsabilidad en manos del doctor, ¿verdad? Lo que estoy haciendo es coger mi parte de responsabilidad. Como dice el tío de Spiderman, un gran poder conlleva una gran responsabilidad, ¿no? Esto es así. Es cierto, lo bueno que tiene que yo coja la responsabilidad de mi cuerpo y de mi proceso es que también tengo parte del poder. Y si tengo poder, yo también puedo provocar cambios para mejorar mi salud, ¿no? Entonces, ¿vale? Hay una responsabilidad del médico, hay una responsabilidad mía, pues el hospital, el médico, ellos que se hagan responsables de su parte, yo me hago responsable de la mía. Y al hacerme responsable de mi parte, siempre voy a tener muchísimas más oportunidades de salir victoriosa en cualquier proceso. Sí. Okay. Ask in Spanish. Okay, you can try if you don't... I'm sorry in advance. En la parte primera de su presentación, ¿Sí? dijiste que eres vegetariana. Sí. ¿Eres vegetariana ahora? ¿Y en tu opinión es difícil en España? Ahora soy vegana, que es más estricto que vegetariana. Ahora no. Cada vez más personas en España son vegetarianas o veganas. Cada vez hay más conciencia sobre el tema de la alimentación ética. Y por suerte, yo cada vez tengo más amigos que abren restaurantes veganos deliciosos en Madrid. Puedo recomendaros algunos, de hecho, que son increíbles. Porque yo creo en los conceptos integrativos, ¿vale? Tanto de salud como de nutrición. Yo lo que enseño, doy un curso en la Carlos III que se llama Nutrición, Salud y Bienestar, herramientas para la felicidad.
ahí en nada. Y ese curso, lo que explico es que la nutrición no solamente es qué como, cómo lo como, cuándo lo como, qué horas del día, combinado de qué manera, qué pensamientos tengo sobre esa comida. Hay muchos aspectos, ¿no?, que tienen que ver con la comida. Y para mí también hay un aspecto que es la ética. Entonces, mi alimentación tiene daños colaterales, genera sufrimiento, genera muchísima contaminación para el medio ambiente. No me voy a meter ahí mucho porque es otro tema, pero hay mucha información sobre lo que supone el consumo de mucha carne, ¿no?, y la industria cárnica, lo que contamina, etcétera, etcétera. Entonces, sí, ahora soy vegana y por suerte cada vez es más fácil, pero sí que hace años, cuando yo empecé a ser vegetariana, era muy difícil. De hecho, con suerte encontrabas leche de soja, ¿no? Era que si querías tomar leche, era muy difícil no encontrar leche de vaca, ¿no? Ahora tienes avena, almendra, un montón de leches deliciosas para si te quieres hacer batidos o tomar infusiones con leche o café. Pero desde luego tengo muy claro también que cuando empiezas a hacer alimentación consciente, que a mí me gusta mucho el tema de la alimentación consciente, no solamente es consciente a nivel de salud, que también, que para mí es muy importante, ¿no?, el comer sano, empezar a comer sano y entender que no es lo mismo comer o alimentarse para nutrirse que para llenar la tripa, ¿no? Y tampoco comer realmente para nutrirse o comer, como utilizamos en España, por lo menos, no sé, en Estados Unidos también puede que ocurra, pero aquí la comida es la herramienta para todo. Es decir, como cuando tengo ansiedad, como cuando tengo estrés, como cuando estoy deprimido, como para celebrar, ¿no?, que cuando quedo con gente quedo para comer, como para todo. O sea, la herramienta para todo es la comida, es como una navaja suiza, que es increíble. Entonces, entender que la comida no es para todo, la comida es para alimentarnos y nutrirnos, también es un trabajo. Y creo que cuando tú entras en esa dimensión de alimentación consciente, también es muy difícil que sigas comiendo mucha carne y pescado. De manera natural vas reduciendo. Pero bueno, ese es otro tema. ¿Más preguntas? ¿Hay algo que os haya gustado, sorprendido, dejado con dudas? A mí me ha llamado la atención el hecho de los efectos secundarios de la terapia hormonal. Sí. The secondary effects or side effects of the Sí. hormonal therapy. Porque quitamos un tumor para generar otro. A ver, técnicamente... Bueno, un quiste no es un tumor. Eso, que no es lo mismo. A cyst is not a tumor. Eso. Okay. Pero quitamos, we take out something, create another bad thing. Yeah. So the side effects sometimes are not so fun. Yeah, no, not at all. De hecho, ese es el problema de la mayoría de las mujeres con cáncer, ¿no? Porque la estadística dice que en el cáncer de mama el 80% se cura, se sobrevive, ¿no? Sobre todo si no hay metástasis, el cáncer de mama tiene un alto índice de curación. El problema ya es cuando hay metástasis, ¿vale? Que son ese otro 20%, ¿vale? Entonces, sí, realmente lo único es que tú tienes que pasar por un proceso que es un proceso desagradable, ¿vale? Para algunas personas mucho más desagradable que para otras. Esto depende de muchos factores, pues depende de cómo sea tu cuerpo. Yo siempre digo que cada cuerpo es un universo y que todas las generalidades, sí, vivimos en comunidad, nos gusta generalizar, mejor que todo el mundo coma fruta y verdura, yo también lo pienso, pero luego hay un porcentaje muy pequeño de gente que tiene alergia a la fruta y es genético, porque las demás alergias a la fruta se pueden recuperar. Es decir, hay gente que tiene alergia a la fruta y no es genética, y con ciertos tratamientos de higienismo, esas personas pueden recuperar el volver a comer fruta sin que les cause alergia, ¿no?
sabéis que además dicen que las alergias tienen mucho de psicosomáticas. Entonces habría que ver si a lo mejor en la infancia de esa persona ha habido un acontecimiento traumático, ¿no?, con la fruta, y a partir de ahí de repente pues no puede haber una naranja, y no sé, ¿no? Pero... pero claro, cada persona es un universo, como decía. Entonces lo que a una persona le sienta muy mal, a otra a lo mejor no le sienta tan mal, ¿vale? Pero, por ejemplo, sí que estaba claro, por ejemplo, que el pelo se cae en un proceso de quimioterapia, la que te dan para el cáncer de mama, porque es una quimioterapia que ataca a las células de crecimiento rápido. Entonces, ¿qué ocurre? Pues las uñas, el pelo, todo esto se debilita muchísimo o directamente cae, ¿no? Entonces, es un golpe emocional fuerte, ¿no?, el verte sin pelo. En mi caso yo tuve mucha suerte y no me tuvieron que hacer mastectomía, pero hay algunas mujeres que les tienen que quitar un pecho, o los dos. ¿Sabéis que Angelina Jolie se ha quitado los dos pechos? Porque ella decidió, para no tener cáncer, ¿no? Porque su mamá murió de cáncer. Entonces, es difícil, ¿no?, para una mujer que sus señas de identidad en cuanto a género, lo femenino, es el pelo, el pecho, tal, pues de repente esa imagen tuya, ¿no?, esa autoimagen, verla distorsionada es complicado, ¿no? Entonces, por eso yo creo que todas las herramientas que nosotros, siempre digo que somos como jardineros, ¿no?, jardineras, que llevamos ahí nuestra cesta de herramientas, y que a veces se nos olvida, y el jardín va a estar siempre mucho más bonito si yo utilizo todas las herramientas, ¿no? Si utilizo las regaderas, si utilizo pues la pala. Si dejo la cesta de herramientas ahí a un lado y pretendo que otros me hagan todo el trabajo, pues a lo mejor sí tengo resultados, pero seguramente ni lo voy a pasar tan bien durante el proceso, ni los resultados puede que sean los mismos. Entonces creo que un poquito el mensaje es: voy a coger la parte que me toca de la responsabilidad y voy a aprovechar todos los planos del ser humano para, pues, si los tengo todos claros, pues voy trabajando en cada una de las áreas, ¿no? Como check, 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 check. Alimentación, ejercicio, actitud positiva, tal. Y entonces de esa manera, pues siempre, al tener todo el cuadro completo, voy a tener mejores resultados. ¿Queréis preguntar algo más? Pero además, yo es que voy a seguir. ¿Tú sigues? Además, la cosa más importante es que todas esas planos Sí. y todas esas herramientas no hace falta usarlas cuando estás enfermo, no hace falta estar No, enfermo. no hace falta estar enfermo. O sea, podemos cuidarnos ya, ¿no? Sí. Comer bien y estar balanceados mentalmente y, no sé, Sí, reírnos más. Yo estoy ahora en un equipo en el que también hay médicos y abogamos mucho por la salud preventiva, ¿no? Más que, o sea, que estaría mejor que la gente enfocara su energía en estar sano, que no dejarse para luego tener que tratarse cuando está enfermo. Evidentemente eso es lo ideal y además, por suerte, creo que es la tendencia a nivel mundial, ¿no? Eso es fantástico. Pero sí, totalmente. De hecho, yo los ciclos de danza interior que doy en el hospital son para pacientes con cáncer, pero cuando yo hago este trabajo de danza interior, bueno, conté mi historia, que es lo que habéis visto ahí, ¿no? Cuando yo hago este trabajo, muchas veces son ciclos para gente que simplemente quiere herramientas para su bienestar desde una manera integral, ¿no? Y van descubriendo, pues eso, algunos es la pintura, otros es la escritura, otros les gusta la danza y por ahí van trabajando, ¿vale? Por ejemplo, para que os hagáis una idea, hay algunos hospitales donde con este tema de las visualizaciones, a los niños que tienen leucemia les ponen el juego del comecocos. ¿Conocéis el juego del comecocos? Que van comiendo bolas, ¿sí? ¿No? Es un juego, a play. It's like one thing, it's like eating balls. Pac-Man. Yeah, that one. Pac-Man. Pac-Man. Sí, y los niños con leucemia ven esto e imaginan los macrofagocitos del sistema inmunológico, que son los que se comen las células malas, comiéndose a las células cancerígenas. Entonces, claro, es una herramienta muy bonita porque es a través del juego. Y para un niño es ideal, ¿no? Entonces, es el aprovechar más este tipo de herramientas, ¿no?
Sí. ¿Algo más? ¿Qué queréis preguntar? Jo, se me ha hecho cortito. Se te ha hecho cortito. Sí, eso que yo hablo mucho, por eso lo digo. Yo creo que estamos en un momento en el que se está empezando a trabajar esto, ¿no? Sí. Hay bastantes equipos trabajando en mindfulness, todas estas cosas, y además desde la definición de salud de la OMS, que siempre hemos... el intento de poner el foco más allá de lo biológico y dar el salto a lo social y a lo psicológico. Exacto. Bueno, poco a poco parece que se está trabajando este tema. A mí ha habido una cosa que... I'm going to try to speak in English. Okay. Because I think that you said something that I find it really interesting. It is related with the autonomy of the patient, the patient autonomy. How did you say, I want to start my treatment and I would like to try other things? Okay, but I didn't stop at that moment. I just say, okay, I'm going to try this new thing while I'm taking my medication, but if this works, I will not take this medication anymore because it's making me damage, bad effects on my body. So I'm going to try, but on those 3 months, the most 3 interesting months of all my life, when I was dancing and visualizing, I still was taking the tamoxifen. But when I realized that I could do something else with my mind and my body and not take these pills, then okay, I decided that I will not take this anymore because this thing, for me, for my body, I do not recommend this to anyone because I take the responsibility of my body. But in my case, I think, and the results are there, it was a good choice. Yeah. So. Yeah, no, my question to the student is, what happened in USA? I mean, what happened if a patient goes to the physician and says, I don't want to continue with the treatment, or I would like to try another treatment or something complementary issue, which... Good question. Sorry. They have to sign a paper saying that like they're aware they're going against like a doctor's advice and like they can do what they want. They'll argue against it, but ultimately they can make that choice. Yeah. Okay. Wow. Yeah. They didn't do me sign anything. I didn't need to do that. That's just for He just put, okay, for Pat lawsuits. doesn't want to take this anymore and that's it. so just so they can't get sued. Yeah, It's yeah. the kind of thing where, like, then if they don't sign this, Uh-huh. maybe the person dies, and Yeah. the family says, "Oh, we're going to sue the doctor." Yeah, no, I do understand that. Yeah, it's very Yeah. US. Very, very, Mm. very. But that's the point. It's like all the responsibility for the doctor. No, we have responsibility. The doctor and I want to take my part. You know, it's like I want my part. Please don't take me that away. I have power over myself and my healing, so I want to use it. That's the point. We also have Spanish. Yes, yeah. Tenemos otros tipos de médicos, médico de osteopathic, like ¿Osteopatía? Osteopatía. Sí, sí, sí. instead of MD, we have DOs, and they're more holistic Yeah. and would be more receptive to working with medicine and a mind-body connection Yeah. treatment plan than I think a medical doctor would. Yeah, for sure. In here, we have oncologists. Oncologist. Yeah, oncologists. Yes. Holistic oncologists. They take all these things and they put it together. I mean, they say, okay, you are going to do this, but also you are going to take care of your nutrition and do exercise, and they take care of a lot of things. They see the whole picture, okay? But there are a few. We need more of that, you know, because it's just a few one. Most of them, they say, okay, you can eat all the sugar you want, and you can. It's not like that. Not like that. You have to be careful when you are in this process, because
your body is really weak and you have to really take care of yourself. So, mi inglés es muy malo, de verdad. Peor es el mío. Entonces, but I watched Big Bang Theory. So, to improve. Big Bang Theory. Sí. Any more questions? Okay, did you enjoy? Yes. Thank you so much. Thank you. Thank you. Pues ya está. Ay, no lo he enseñado, pues qué mal me vendo. I have my book in here. Okay, is this one. And, well, here is el cáncer como el proceso creativo que me concebió mi lugar en el mundo. I think the person I am is thanks to this process. It changed my mind, it changed myself completely, everything, the way I feel friendships and relationships and everything. So, if you want to know anything about it, it's about my life and how did I do the process and making fun of myself. This is it was really important for me, make fun of myself with the weeds and be silly all the time with this and with my safe hair. And I think that's a really good part of the process. Is make fun of yourself. Okay, you're bald. No, it's okay. You can look like a princess. So it's about and while I was on this process, I finished my and I don't know. It's nice because I never thought my body respond. The results. I never thought that I will do something like this, like write a book, or because I never thought that I will have something interesting to give to the world, you know. But it's a surprise, a nice surprise. Si quieres escribirles tu email. Okay. ¿Vale? Vale. Espera que me ¿Esa es una pizarra normal? Yo creo que esto no sé si lo has parado. ¿Esto lo pongo? Lo pongo, ¿no?